Buenas noches, buen día. Soy Emanuel Calex y esta es mi participación al proyecto final. O este es mi proyecto final porque yo lo he hecho solo. Hoy vamos a hablar de algunos términos o algunos temas y para introducirnos vamos a hablar de la libertad de expresión un poco. ¿Y qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más importantes en un estado democrático. Eso permite a toda persona expresarse libremente sus ideas, opiniones y pensamientos sin temor a la censura previa. En la República Dominicana, ese derecho está reconocido y protegido por la Constitución, las leyes nacionales y diversos tratados internacionales de derechos humanos. En esta presentación explicaremos qué es la Constitución, qué son los derechos fundamentales, qué implica la libertad de expresión, su importancia en la vida académica y profesional y los mecanismos legales que le protegen. Para empezar, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la ley suprema del país, establece la organización del país, las funciones del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, y los derechos y deberes de los ciudadanos. En la República Dominicana, la Constitución garantiza la dignidad humana, la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Todas las demás leyes deben respetar la Constitución. Si una ley contradice la Constitución, puede ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional reitera que es el órgano supremo encargado de revisar la constitucionalidad y proteger los derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los derechos esenciales de todas las personas reconocidos para proteger su dignidad, libertad, igualdad y desarrollo integral. Se dominan fundamentales porque son indispensables para la vida humana y la convivencia en las sociedades democráticas. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la dignidad, derecho a la educación, derecho a la privacidad y libertad de expresión. En la Constitución Dominicana, esos derechos están protegidos especialmente por el título 2 dedicado a los derechos fundamentales, garantías y deberes. La Corte Constitucional reitera que esos derechos son inalienables y que el artículo 64 no ofrece una lista exhaustiva. ¿Qué es el derecho de libertad de expresión? El derecho de libertad de expresión es el derecho de toda persona a expresarse libremente sus pensamientos, opiniones, ideas y información mediante el habla, la escritura, las imágenes, los medios de comunicación, las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. En la República Dominicana, el derecho está reconocido por el artículo 49 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a expresarse libremente su pensamiento y ideas o opiniones sin censura previa. Este artículo también reconoce el derecho a réplica y rectificación cuando una persona se siente perjudiciada perjudicada por la información difundida. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. Debe exercerse con respecto bueno, el honor, la privacidad, la dignidad, la moral, la protección de niños, niñas y adolescentes. La propia Constitución especifica estos límites en el párrafo 49 del artículo 49. Oh, y la importancia de la libertad de expresión en el desarrollo académico y profesional. La libertad de expresión es esencial en el ámbito académico y profesional por varias razones. El desarrollo académico permite a los estudiantes expresarse sus ideas en clase, hacer preguntas, debatir críticamente, investigar, analizar diferentes opiniones y desarrollar el pensamiento independiente. Sin libertad de expresión, el aprendizaje se ve limitado y que los estudiantes dejan de atreverse a participar a desarrollar su habilidad de pensamiento crítico. El desarrollo profesional permite a los estudiantes comunicarse eficazmente, defender sus ideas en un entorno profesional, proponer soluciones innovadoras, denunciar injusticia o irregularidades y participar en la toma de decisión dentro de una empresa o instituciones.
Y por lo tanto, la libertad de expresión fomenta la creatividad, la ética, la transparencia y el liderazgo. Ahora seguimos. Marco legal. Lo que saben la Constitución, las leyes, los reglamentos y los tratados internacionales dominicanos. Primero, de la Constitución dominicana son su fundamento principal del artículo que protege la libertad de expresión y información, prohíbe la censura, prohíbe y garantiza el acceso a fuentes de información de interés público, el derecho de réplica y rectificación y el acceso equitativo a los medios de comunicación estatales para los diversos sectores sociales y políticos. Otro artículo importante, el artículo 78, garantía los derechos fundamentales. Artículo 79, derecho a la tutela judicial efectivas y al debido proceso. Artículo 74, principio para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha vinculado consistentemente los artículos 68 y 69, la protección efectiva de los derechos, incluso mediante la acción de amparo. Leyes internacionales. Entre las leyes más importantes se encuentra la ley 6132 sobre la expresión y difusión del pensamiento. Esta ley regula la ejercicio de libertad de expresión, establece sanciones en caso de abuso como difamaciones o calumnia. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha declarado que esta ley se promulgó para regular el libre uso de la expresión sexual y abuso de ese derecho. La ley 192 -19 sobre la protección de la imagen, el honor, la privacidad familiar. Esta ley reitera que respecto al honor, privacidad, la dignidad constituye un límite al ejercicio de la libertad de expresión, reglas y jurisprudencia. Los reglamentos administrativos y las decisiones judiciales deben ajustarse a la Constitución. La Corte Constitucional anuló las restricciones que se consideró contrarias a la libertad de expresión, particularmente en el ámbito político, en la redes social, reiterando que las limitaciones deben ser razonables y ajustarse al artículo 49. Tratados internacionales. La Bulgaria y la tienden está sujeta a instrumentos internacionales, entre ellos artículo 13 de la Convención Americana sobre Derecho, Pacto de San José, reconoce la libertad de pensamiento y expresión, prohíbe la censura previa y solo permite responsabilidad posterior según los dispuestos de la ley. Y cinco, marcos legales. Marco legal, perdón, lo que establece la Constitución, las leyes, los reglamentos y los tratados internacionales dominicanos. La Constitución dominicana, su fundamento principal es el artículo 49, que protege la libertad de expresión y información, prohíbe la censura previa y garantiza el acceso a fuentes de información de interés público, el derecho de réplica y rectificación y el acceso equitativo a los medios de comunicación estatales para los diversos sectores social y político. Otro artículo importante es el artículo 68, que garantiza de los derechos fundamentales, y el artículo 69, derecho a la tutela judicial y efectivo y al debido proceso. Artículo 64, principio para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha vinculado consistentemente los artículos 78 y 79 y la protección efectiva de los derechos e incluso mediante la acción de amparo. Las leyes internacionales, entre las leyes más importantes, se encuentra la ley 632 sobre la expresión y difusión del pensamiento. Esta ley regula el ejercicio de la libertad de expresión y establece sanciones en caso de abuso, como la difamación, la calumnia, la jurisprudencia. Ha aclarado que esa ley, bueno, eso fue algo que cubrí dos veces. Vamos a ir directamente al artículo 19 del Pacto Internacional relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos, sobre la libertad de opinión y expresión.
Comité de Derechos Humanos subraya que ese derecho es esencial para el pleno desarrollo de una persona y constituye una piedra angular de la sociedad libre y democrática. ¿Quiénes responsables? La garantía de ese derecho recae en varios actores: el Estado Dominicano, la autoridad pública y el Corte Constitucional. ¿Quién es responsable para garantizar los derechos a la libertad de expresión? Bueno, el Estado Dominicano, Autoridad Pública, Corte Nacional, Defensor del Pueblo, la sociedad mismas y violación de los comunes de libertad de expresión. Son, bueno, esas son más o menos censura de una prueba o bien de contenido, la prohibición arbitraria de publicar un artículo, video, mensaje, amenaza o represalias contra una persona por expresar su opinión, intimidación periodista, eliminación, abuso de contenido crítico, uso del poder público para limitar el acceso a la información y restricción indirecta a los medios de comunicación. ¿Qué uno podría hacer en caso de violación de derecho de libertad de expresión? De libertad de expresión. Si se siente que usted o una persona está vulnerable, lo que puedes hacer es captura de pantalla, mensaje, correo electrónico, grabación o más o menos cualquier prueba que uno puede tener. Y según el caso, Administración Institucional, Departamento de Recursos Humanos, Universidad, Administración Pública, órgano disciplinario, básicamente cualquier fuente que está abajo y que puede hacer una interacción para corregir el abuso. Y cómo ejerce la libertad de expresión de forma ética. Hablar con respeto, evitar insulto y difamaciones. Verifica las informaciones antes de difundirla. Respecta la privacidad y la reputación de los demás. Distinguir el hecho de opiniones. Evitar discurso de odio o comentario discriminatorio. Usar la red social con cautela. Formular críticas constructivas y destructivas. Defender las propias ideas sin atentar contra la dignidad de los demás. Y bueno, para hacer una comparación, perdón, entre dos países, vamos a comparar Francia y República Dominicana. Bueno, República Dominicana tiene el artículo de 49 de la Constitución, la ley 632 sobre la expresión y la difusión del pensamiento, y principal a través del recurso de amparo y al control del Tribunal Constitucional. En Francia, la libertad de expresión está prohibida por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, la Constitución francesa, la ley de prensa, la protección de los tribunales administrativos y judiciales, la jurisprudencia del Consejo Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comparación, punto en común. Ambos países conocen la libertad de expresión como un derecho fundamental y ambos sistemas ese derecho no es absoluto. Uno y límite como el honor, reputación y orden público. Y en República Dominicana, la Constitución prohíbe claramente la censura, prohíbe garantizar el derecho de réplica y rectificación en el artículo 49. En Francia, la protección se basa más en una tradición histórica de libertad de expresión y una jurisprudencia más consolidada. Esta es mi participación por el proyecto y muchas gracias por su atención.